Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Hallado el cuerpo sin vida del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Todo apunta a un suicidio con arma de fuego. Tiene un tiro en el pecho con una escopeta de caza, cometido con una escopeta de caza. Él tiene licencia de armas, nos cuenta. Miguel Blesa was given a jail term for a corruption scandal that ensnared dozens of other bankers. El nombre de la actualidad, que creo que va a girar toda durante el día de hoy, va a ser el nombre de Miguel Blesa. Recordarán, expresidente de Caja Madrid, que ha sido encontrado sin vida. Efectivamente, la Policía Nacional está investigando en este momento si estaríamos o no ante un suicidio. Ha sido encontrado muerto en la finca Puerto del Toro de la localidad cordobesa de Villanueva del Rey. Allí el exbanquero acudía con frecuencia a cazar, ya que poseía licencia de armas. Pues yo, cada vez que muere alguien, aunque sea una persona que no ha hecho grandes cosas por los demás, más bien pues ha perjudicado a muchísimos y ha costado un quebranto económico al país enorme por su mala gestión, pues yo cuando alguien muere, de verdad que me llevo una tristeza y sobre todo si, como apuntan algunos, la muerte ha sido en unas circunstancias tremendas, ¿no? Lo siento muchísimo, pero desde luego eso no le exime para nada de las tropelías que con su gestión ha hecho, que han perjudicado la vida de tanta gente en este país. El pésame para la familia, el mayor de los respetos en la esfera personal y prudencia. Se tienen que aclarar las condiciones de la muerte, se tienen que aclarar en qué términos o cómo se ha producido y hasta entonces, ya digo, prudencia y respeto. En dos líneas de acción contra la piratería: la persecución del delito y la sensibilización de la sociedad contra estas prácticas. En este contexto se enmarca el acuerdo que hoy firmamos con el Ministerio del Interior, cuyo objetivo, como ha dicho antes el ministro Zoido, es avanzar en la protección que en justicia merecen los autores españoles. Y es que, queridos amigos, la piratería no es un problema de hoy. Desde la progresiva irrupción de Internet y las nuevas tecnologías en nuestras vidas, las copias ilegales han mermado drásticamente los ingresos de los autores, han alimentado mafias delictivas y han perjudicado al modelo de industria cultural de nuestro país. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, equipo de cafeteros, buenos días. Mi nombre es Leandro. Quería contarles algo que para mí es muy importante, ya que soy oyente del programa y parte de la Resistencia hace ya cerca de un año, pero por diferentes motivos no había podido unirme como mecenas. Algo que ahora, con un nuevo laburo que parece que va a durar algo más que una temporada, puedo asumir. Así que aquí estoy, aportando a este y a otro proyecto como es El Salto, espacios que considero tan imprescindibles para garantizarnos un espacio democrático de información y de debate y que sobre todo rompa el silencio, el de las grandes corporaciones periodísticas que hay en este país. Soy un argentino que vive hace 15 años ya en España y más precisamente en Zaragoza, y me encantaría que en alguno de los programas próximos se aborde el tema de las personas extranjeras que, viviendo en España hace ya muchos años, aún tienen vetado el derecho al voto, aunque sea en las elecciones municipales, que es el vínculo más inmediato de los ciudadanos con el territorio. Les mando un abrazo y sean felices, seamos felices. Suerte.
buenos días, cafeteras. Bienvenidos una mañana más a este espacio, a esta gran mesa que colocamos en el centro del claro del bosque, de donde emergen los proscritos. Aquí junto al bosque de Sherwood, donde están saliendo los que se encuentran en la clandestinidad para participar en esta hora de programa en torno a una gran mesa, donde hemos colocado unas tazas de café en las portadas de los periódicos que vamos a pasar a comentar ahora en unos minutos. Emilio Silva, María.es, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Berlín. Muy buenos días. ¿Qué tal en Sherwood? Bien. Bien. Vaya, bueno, pues nada. Muy animados. Hasta luego, adiós. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comentar las portadas de los periódicos, hoy, como podéis suponer, con la muerte de Miguel Blesa como protagonista en todos los medios de comunicación, en todas las portadas y todas las teorías que hay en torno al fallecimiento del banquero que presidiera Caja Madrid, el expresidente de Caja Madrid, y bueno, sobre quien pesan también acusaciones judiciales en torno a las tarjetas Black, a los 23.000 millones de euros que perdió esa caja y que han pagado todos los españoles, también a las preferentes, en fin. De todo eso vamos a hablar aquí en el programa a través de un hashtag, almohadilla la cafetera Black Stories, almohadilla la cafetera Black Stories. Y lo vamos a hacer en compañía de numerosas personas que se están incorporando: Percebeiro Gude, Daviriete, Maite Arias, Villasur, Elena Noruega, Los Gatos Mian, Enfermeros Alesa, David Quirós, Olga Perdi, Paloma Irazábal, Paco Germen, Juan Casamayor, Argan, Jab Balfri, Ángel Trianero, Jan Bedel, Manu Ejido, Enrique Quesada. Muy buenos días a todos. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Bueno, pues un saludo muy especial para todos ellos, para todos los que se incorporan, también en diferido, la retaguardia del programa que mantiene viva la llama del amor cuando el programa ya no está en riguroso directo, pero que, como sabéis que este es un programa, el 80%, el 90% de los oyentes lo escuchan en diferido. Muchos de ellos son expatriados, gente que vive en otros países, y por eso nos gusta tanto, nos interesa tanto siempre enviar un mensaje de cariño, un abrazo en las largas distancias, porque son los núcleos de la resistencia que están repartidos por todo el planeta, expatriados que dejaron tantas cosas atrás, a su familia, a sus amigos. Bueno, pues vamos a hablar con todos ellos de lo que está ocurriendo en este pequeño gran país. Y os invitamos a que participéis a través del número de teléfono 627-002-002, 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp donde podéis dejar notas de audio. Evidentemente hoy es un día en el que, como el epicentro informativo está situado donde está situado, pues sabemos que va a ser el tema de mayor interés, por eso el hashtag elegido está relacionado con esto, almohadilla la cafetera Black Stories. Eso sí, os pedimos un cierto ingenio en la elaboración de los mensajes para no convertir esto en una suerte de epitafio, una suerte de bueno, que sean ingeniosos, pero que no sean, digamos, no hagamos de esto una burda y sistemático insulto, porque ya hemos visto que hay un montón de mensajes, aunque fijaos, está pasando una cosa, que esto lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, ¿no? Lo que existe en torno a la muerte, fundamentalmente en los países católicos, ¿no? La forma en la que se afronta la muerte en el debate público, en los medios de comunicación. Cuando muere alguien, de pronto queda proscrito cualquier discurso negativo, queda proscrito de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, es que esto, de hecho, lo hemos comentado algunas veces ya en el programa, que, bueno, al final por esa doctrina, ¿no?, de la religión de este país, pues bueno, cuando una persona, de hecho lo dice el cura, cuando una persona fallece, dice que, bueno, que todos sus pecados quedan expirados, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que mucha gente en la red, pues ha mostrado su respeto hacia la familia y su respeto, pero luego sí que es verdad que han dicho que, bueno, que no olvidan, ¿no?, la trayectoria de una persona, para bien y para mal, ¿no? Yo creo que es eso, que cuando una persona se muere, para bien y para mal, pues tenía una trayectoria y bueno, no queda borrada, ¿no? En todo caso, se pueden conciliar ambas cosas. Se puede conciliar un cierto respeto en la forma de plantear incluso la discrepancia, la crítica y hasta la negativa a blanquear el pasado de nadie. Pero dentro de todo eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer desde el insulto o se puede hacer desde la crítica. Pero es verdad que hay un respeto sobrevenido hacia una figura que, en todo caso, se trata de un delincuente
ya, en fin, con sentencia judicial de los tribunales, y sobre el que además ha recaído la responsabilidad de decenas de sufrimientos que no han tenido la misma repercusión, porque hay que recordar que algunos de los preferentistas, que incluso alguno de ellos se ha suicidado, no han tenido esta acogida en los medios de comunicación. Pero bueno, sin duda es una información enormemente trascendente, y esto ha provocado hasta... Bueno, sabéis, cuando muere alguien hay varios debates solapados. Uno, la naturaleza de la muerte; otra, el silencio que queda después de la misma; y otra, la forma en la que debe ser tratado en los medios de comunicación, que es un debate también paralelo, ¿no, Emilio? En este caso, las críticas evidentemente no son a su muerte, sino son a través de su vida. Con Blesa, con Miguel Blesa, se va una de las personas que mejor conoce uno de los hechos más tremendos en dimensión cualitativa y cuantitativamente de los años de corrupción, que es qué pasó con los 23.000 millones de euros del agujero de Bankia. O sea, estamos hablando del mayor pufo que le han hecho a este país en esos años, y del que apenas hemos visto en un juzgado sentados a los 15 millones, que son un microscópico porcentaje de esa cantidad de las tarjetas Black, ¿no? Pero yo creo que el principal efecto es ese: es una persona que tenía un conocimiento cercano de cómo muchos políticos, porque solo hay que ver la lista de quienes han estado en las tarjetas, atravesados por partidos, sindicatos, que han estado metiendo la mano en la caja, pidiendo favores, llevándose dinero para proyectos empresariales, y con él pues se va una de las personas que podría señalar, relatar y quizá documentar qué pasó con esa enorme cantidad de dinero, ¿no? Sí, porque con Blesa se van muchas cosas, muchos datos, se pierden muchas informaciones, algunos de los juicios quedan parados, algunas de las causas se detienen, y veremos a ver incluso qué continuidad pueden tener, si las familias de los afectados, incluso por ejemplo pasa con las preferentes, pueden o no recurrir al sistema judicial para reclamar a los herederos la responsabilidad. Parece que la ley lo contempla, pero no es tan sencillo, porque ellos pueden renunciar a la herencia. Bueno, digamos que hay como diferentes caminos, así que se introducen notables complicaciones. Está el debate también sobre la naturaleza del fallecimiento, porque sabéis que se produjo poco después de terminar este programa ayer. Tuvo una enorme repercusión. De pronto los medios de comunicación empezaron a interrumpir sus programaciones. Hallado el cuerpo sin vida del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Todo apunta a un suicidio con arma de fuego. Tiene un tiro en el pecho con una escopeta de caza, cometido con una escopeta de caza. Él tiene licencia de armas, nos cuenta Miguel Blesa was given a jail term for a corruption scandal that ensnared dozens of other bankers. El nombre de la actualidad, que creo que va a girar toda durante el día de hoy, va a ser el nombre de Miguel Blesa. Recordarán, expresidente de Caja Madrid, que ha sido encontrado sin vida. Efectivamente, la Policía Nacional está investigando en este momento si estaríamos o no ante un suicidio. Ha sido encontrado muerto en la finca Puerto del Toro de la localidad cordobesa de Villanueva del Rey. Allí el exbanquero acudía con frecuencia a cazar, ya que poseía licencia de armas. Y a partir de ese momento se desataron todo tipo de especulaciones. En esto, a mí, veamos. En primer lugar, los datos, los hechos que se conocen han sido contados de diferentes maneras en la medida que han ido transcurriendo las horas, ¿no? No es este el territorio que más nos gusta en el programa, porque cuando uno tiene que hablar de un hecho del que apenas se conoce su naturaleza, puesto que solamente ha visto el escenario del suceso en la Guardia Civil, y no hay más datos que especulaciones y alguna pequeña información que termina siendo filtrada a los medios de comunicación, pero no tenemos los datos concretos, no sabemos si dejó una nota o no sabemos tampoco si la gente que le acompañaba tuvo la impresión, más allá de alguna conversación que ahora comentaremos y que ha trascendido a los medios de comunicación, pero no sabemos si ellos asistieron a algo que les haga pensar o deducir que se trata de un suicidio, porque lo cierto es que todo el mundo dio por hecho que se trataba de un suicidio, por lo menos en las primeras horas, por lo menos las personas que le acompañaban y por lo menos la Guardia Civil que asistió al lugar de los hechos, ¿no? A partir de ahí se introducen notables teorías de la conspiración, porque solo hay 3 posibles escenarios, no existen más. Uno, la tesis del suicidio, es una hipótesis que es la que aparentemente maneja la Guardia Civil con mayor peso. La tesis del accidente, que maneja el entorno, la familia del propio Miguel Blesa. Están diciendo que no había ninguna razón ni ningún comportamiento que hiciera pensar que se encontraba en una situación diferente, emocional o en términos de... Y la tesis del asesinato.
Son 3 espacios diferentes. La del asesinato, el que haya terceras personas involucradas, parece que fue rápidamente descartado por la Guardia Civil, los que asistieron allí. La Guardia Civil de Córdoba, supongo, porque son los que llegaron con más rapidez al escenario donde se había producido esto. Eso parece descartado. Hay un arma de fuego involucrado, en todo caso, y hay una autopsia que va a tener lugar a lo largo de la mañana, o a lo largo del día, y de cuyos resultados, pues no sé si tendremos datos con mucha velocidad, pero solamente existen estos 3 escenarios. Bueno, hay que decir que cualquiera de los 3 escenarios pues no deja de ser un hecho dramático, puesto que se trata de un ser humano y un arma de fuego, y a partir de ahí pues las especulaciones en la red son todas y cada cual más inquietante. Pero no dejan de ser especulaciones, porque hay un elemento que es muy llamativo. La Guardia Civil, en cuanto vio el escenario, dijo y transmitió que se trataba de un suicidio por la posición del cuerpo. Parece ser que el disparo lo recibió en el pecho, cayó delante del coche, pero según la Guardia Civil había sacado la escopeta del maletero, se había ido a la parte delantera del automóvil y allí es donde ellos creen que se produjo. Y por la posición del cuerpo, por la posición del arma y por el orificio de entrada, dieron por hecho que se trataba de un suicidio. Podría tratarse de un accidente. Ha habido teorías sobre si es difícil o no autodispararse con un rifle de ese calibre, de esa dimensión, y cada cual tiene su tesis. No es el primero ni el último caso que vamos a conocer, sospecho, de un suicidio con un arma de este tipo. Pero en todo caso, más allá de eso, porque no son más que especulaciones, porque ninguno de los que están especulando son peritos, jamás han asistido en el fallecimiento de alguien con un arma de fuego autodisparándose, pero sí podemos aportar algunos datos. No es la primera vez que ocurre. De hecho, me decían, en el sur de España es conocida, hay una práctica que se llama la varilla, que ha sucedido alguna vez entre cazadores, gente que se ha suicidado con un arma de caza utilizando una varilla, una rama de olivo, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que no es una práctica desconocida para la Guardia Civil allí. Sea como fuere, nadie da por hecho que esto haya sucedido así. Parece que en las últimas horas hemos conocido, así lo publicaba algún medio de comunicación y lo recoge hoy, entre otros, el periódico El País, parece que unos minutos antes de que esto sucediera, Miguel Blesa se levantó de la mesa donde estaba desayunando y a la gente con la que desayunaba les dijo: tenéis el teléfono de mi mujer por si tenéis que llamarla. Lo cual introduce un elemento que ayer, cuando se produce el suceso, no era conocido por los medios de comunicación, pero que la Guardia Civil sí manejaba. Así que incluso la gente que estaba en su entorno hablan en el periódico El País para Óscar López Fonseca, que es un periodista muy reputado, y le dicen que ellos no tienen ninguna duda, la gente que estaba desayunando con él, que no tienen ninguna duda de que se trata de un suicidio. Ahora bien, su entorno próximo, su familia, incluso sus amigos más cercanos, dicen que ni su estado de ánimo era ese, ni es una persona a la que se le pueda presuponer ese estado, sino que más bien es alguien muy altivo y que jamás había pasado por su cabeza suicidarse. Bueno, ahí se introduce el elemento del accidente. Y después está algo que la Guardia Civil parece que descarta a priori, pero solamente después de la autopsia se puede descartar definitivamente, que es la tesis del asesinato. Y como Miguel Blesa, como decía Emilio, era el único conocedor del detalle de 23.000 millones de euros de agujero en una entidad bancaria que se ha relacionado con bancos de todo el mundo, que ha tenido, entre otras cosas, algunas operaciones que han terminado en los tribunales y que llevaron a Miguel Blesa a la cárcel, como la compra de un banco en Miami. Miguel Blesa, que era la persona además que participa, lo podéis buscar si buscáis en Google, Miguel Blesa, Aznar, armas, parece que participaba o había intentado participar en la mediación de una operación de venta de armas para José María Aznar con una compañía española y Libia. En fin, digamos que sus compañías no eran tampoco las de un ciudadano convencional. Así que a partir de ahí todas las tesis están muy abiertas. Pero dice hoy Infolibre algo que nos llama la atención y que independientemente de lo que la Guardia Civil investigue, y para eso que sea la Guardia Civil lo que lo diga, porque yo no tengo más creencias de las que yo sé cuáles son los hechos. Porque luego había gente que nos decía, oye, ¿por qué no estáis hablando abiertamente de la tesis del asesinato? Porque para eso hay que tener datos.
Y de la misma manera que hay que tener datos de la tesis del accidente o de la tesis del suicidio. Y los únicos datos que se tienen son los de la tesis del suicidio, por lo que ha dicho la Guardia Civil, ¿no? Hasta ahora, que son los que llegaron allí, pero no es que conozcan a Miguel Blesa o que formen parte de un cuerpo especial, ni de una mafia policial, ni son los guardias civiles que llegan al lugar de los hechos en el primer momento y las conversaciones con el entorno con el que se encontraban. E insisto, yo no es que me crea ninguna de las tesis, es que los datos que tenemos son los que tenemos. Pero hoy en Infolibre hay un tema interesante. Y es esta perspectiva, ¿no? La muerte de Blesa abre interrogantes tanto sobre el caso de las preferentes, que no van a poder ser despejados, porque con él desaparecen algunos datos muy importantes, y también las pesquisas por sus vínculos con un paraíso fiscal. Dice Alicia Gutiérrez en Infolibre, una vez extinguida cualquier responsabilidad penal que pesara sobre Blesa, una de las grandes incógnitas ahora reside en si los otros investigados en las dos causas pendientes, la de las preferentes y la de los sobresueldos para directivos de Caja Madrid, intentarán ahora modificar su estrategia de defensa. Y bueno, pues esto es verdad que introduce elementos muy singulares en la investigación que se está siguiendo en los tribunales. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. También hay que tener en cuenta que los suicidios es un tema muy complicado de tratar en los medios de comunicación, aunque hay expertos que dicen que hay que normalizarlo porque es una realidad y hay que hablarla, incluso en los entornos en que hay gente que los comete o que a veces los intenta. A veces mucha de esta gente son llamadas de atención y nunca se llega a saber realmente si se ha pasado el límite de a dónde quería llegar, pero sí esconden siempre un mensaje, ¿no? Por el sitio en el que ocurren, porque la mayoría ocurren muchas veces en solitario, fundamentalmente, ¿no? El hecho de hacerlo en un sitio público, acompañado de gente a la que él hace vivir o hubiera hecho vivir esa situación, pues también tiene un mensaje, ¿no? Porque estás obligando de alguna manera a quienes estaban allí a pasar por una situación traumática como esa, ¿no? Y todo eso tiene, digamos, esconde o transmite una información, ¿no? No son normalmente, y si hubiera sido así, es un acto de una enorme frialdad, ¿no? Porque ya no estamos hablando de alguien que está desesperado en un sitio con anomia, quiero decir, separado un poco de la sociedad, sino alguien que con esa frialdad se llega allí de noche, se planta de madrugada, o sea, en una mañana desayuna y provoca que ocurra eso en ese momento con la gente con la que está rodeando y con la que ha compartido, por lo que se sabe, experiencias, digamos, que en las que habitualmente él practicaba ese terrible ocio de la caza, vamos a decir, ¿no? Pero es normal que la gente de alguna manera sospeche, ¿no? Porque la vida de todos estos personajes, incluida Rita Barberá, transcurre en una especie de cloaca, vamos a decirlo así, donde se manejan, porque hablamos de cifras de tantos millones, o sea, que eso provoca tantos intereses, que hay tanta gente a la que proteger o desproteger, es decir, que hay tanta información involucrada que bueno, por toda esa falta de transparencia, digamos que genera el vínculo con un hecho como este, ¿no? Y ayer, bueno, pues empezaron a correr todas esas listas de muertos de la Gürtel, ¿no? Por accidentes, por, bueno, pues toda esa lista que va creciendo, de fiscales, de testigos, ¿no? Que ayudan a crear toda esa visión más o menos conspiranoica de esta situación, ¿no? El gobierno sí llama la atención el silencio que ha mantenido, ¿no? Que se mantuvo, que no fue así en el caso de Rita Barberá, ¿no? En la que yo recuerdo que creo que fue María Dolores de Cospedal la que fue inmediatamente al hotel cercano al Congreso de los Diputados donde había ocurrido su deceso, pero en este caso sí hay como una distancia, ¿no? En el Partido Popular, que es el partido que lo aupó hacia la presidencia Bankia desde que a finales de los años 70 compartió oficina con Aznar en La Rioja, donde los dos llegaron como dos jóvenes inspectores de Hacienda en esos años que decían que Aznar escribía en el diario de La Rioja sus artículos en contra de la Constitución de 1978. Los dos se conocieron opositando, compartieron plaza allí, digamos, eligieron dos plazas vacantes y allí se forjó su amistad, ¿no? Que les llevó, pues como ha sido Aznar, y ha ido colocando a Blesa, Villalonga, quiero decir, gente
de su confianza en grandes e importantes lugares empresariales donde luego ha habido enormes transacciones de dinero, ya sea en privatizaciones o en todos estos negocios de los que no sabemos nada. O sea, 23.000 millones de pesetas, donde está el dinero de los preferentistas, que se supone que eso era, o sea, que eso eran beneficios que hicieron que fuera menor esa cifra, ese agujero, ¿no? Pero donde hemos visto a todo tipo de personajes sacando dinero de Caja Madrid, ¿no? Y por eso quizás hay también un silencio, ¿no? Porque esto afecta a numerosas organizaciones políticas. Hemos visto a sindicatos, es decir, muchas organizaciones que están, bueno, pues salpicadas un poco por lo que ocurrió en todo ese proceso y bueno, que de alguna manera seguramente en ciertos sectores o ámbitos están interesadas en que nunca se sepa qué pasó con esa cantidad de dinero, ¿no? Pero evidentemente de él se habla de paraísos fiscales, pero todo ese discurso, ¿no?, de su pobreza sobrevenida, ¿no?, que trataba de crear en la opinión pública, que vivía como un preferentista casi, ¿no? Ayer cuando veíamos ese relato de que se hacía su propia cama, como si eso fuera a caer en los infiernos de la humanidad, ¿no? Pues un asunto sobre el que se va a poner mucho énfasis en las próximas horas y que ya ayer se empezaba a observar. Yo ayer estuve en Más Vale Tarde y ya estaba Pablo Montesinos, que decía que había gente en el Partido Popular que estaba aludiendo a la enorme presión que sufría Miguel Blesa cuando salía a la calle, ¿no? Y esto ha sido comentado, pero yo a los que tengan la tentación de ampararse en este asunto les diría que mayor presión sufría de las élites que seguramente estaban muy aterradas por los posibles testimonios ante los jueces de este señor. Así que no era una cuestión de presión recibida por la calle, entre otras cosas, porque lo más probable es que el señor Blesa, por los sitios por los que se movía, no sufriera mucho esas presiones. Quiero decir que hay ciertos restaurantes donde no se te levanta la gente a gritarte, a los que él asistía a comer, no se te levanta la gente a gritar, entre otras cosas porque, bueno, algunos de los que comen a tu alrededor también son imputados en otras causas, ¿no? Y los círculos en los que uno se mueve, pues, no son muy propensos. Es verdad que, indudablemente, no podía ir a pasear y a comprar al mercado, pero es verdad que cada cargo lleva su carga, que era algo que nos insistían mucho los propios oyentes. Era una persona, ojo, que estaba sentenciada y condenada, ladrón de guante blanco o de guante o sin guantes, sea lo que sea, pero obviamente de mucha respetabilidad social no iba a gozar, ¿no? Pero atribuir a eso las causas de su final, pues es tan aventurado como ocurrió en el caso de Rita Barberá, cuando después descubrimos que no se trataba de la presión social lo que había terminado con su vida, ¿no? Pero en todo caso, por terminar con una cosa y me callo enseguida, pero como aludía, la forma en la que deben tratar los medios de comunicación, ¿no? Claro, el periódico El País elaboró un libro de estilo, esto fue bastante pionero aquí en España además, donde hablaba de la figura del suicidio y de cómo los medios de comunicación tienen que tratarlo, ¿no? Recuerdo era el punto 1.6. Dice, el periodista debe ser especialmente prudente con las informaciones relativas a los suicidios. En primer lugar, porque no siempre la apariencia coincide con la realidad. El periódico El País, en su libro de estilo. Y también porque la psicología ha comprobado que estas noticias incitan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio y que sienten en ese momento un estímulo de imitación. Dice el periódico El País en su libro de estilo. Los suicidios deberán publicarse solamente cuando se trate de personas de relevancia o supongan un hecho social de interés general. Bueno, esto es lo que marcaba, por eso hay ciertas dudas sobre la forma en la que debe ser tratado el caso. Yo tiendo a pensar, porque esto es lo que alguien en el periódico El País que elaboró ese libro de estilo consideraba que debía enfocar ese diario a la hora de abordar estos asuntos. Nosotros, y desde luego aquí lo hemos debatido en el programa antes de empezar, pero sea como fuera, nosotros confiamos en la madurez de los ciudadanos y la gente y en no ocultar las perspectivas, las diferentes posibilidades que hay en torno a un suceso, que puede ser de la naturaleza que sea, ¿no? Así que, bueno, pero en todo caso hay debate siempre sobre cómo debe ser tratado o no este asunto, ¿no? Bueno, yo estoy viendo en el diario El País un artículo que se titula Hablar del suicidio para prevenirlo, ¿no? Precisamente porque muchas veces ese vacío, esa falta de cultura, ¿no? De querer ocultar incluso el catolicismo, ¿no? Que lleva o ha estado siglos enterrando fuera de los cementerios a los suicidas o en las puertas de los cementerios para que cada vez que entrara y salía gente lo pisara, quiero decir, todo ese ocultismo, ¿no? De desobedecer a Dios, de que alguien tenga la libertad cuando lo ejerza, porque muchas veces no es así, de decidir poner fin a su vida, pero sí hay psiquiatras que hablan de que hay que acabar con ese tabú, ¿no? Porque en el fondo lo que produce es un vacío, una distancia
y al final lo que genera, yo hablaba antes de la anomia, lo que genera es una falta de vínculos sociales de la persona que igual lo está planteando y que en un momento dado igual pues podría mantener una conversación sobre ese tema, ¿no? Y generar unos vínculos, porque al final muchas veces son esa falta de vínculos lo que hace que alguien, digamos, deje de tener razones, ¿no? para seguir. Pero bueno, es un tema... Fíjate, pero yo que creo que todos los temas deben ser abordados y deben ser abordados como son entre adultos y no pasa nada. Ahora, dicho lo cual, cuando antes ponía una prevención, cuando comenzábamos el programa sobre el tono a utilizar cuando se hable de esto, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo mofa, haciendo burla, y yo, sabéis que no soy partidario, y además esto no es la primera vez que lo digo, no soy partidario por la siguiente razón: no es Blesa el que va a leer esos mensajes. Blesa ya no los va a leer, lo van a leer sus familiares, algunos de ellos son sus hijos, y personas de su entorno, y gente que, independientemente de la conducta, la actividad de Blesa, de la que desde luego los hijos no tienen por qué ser ni responsables, ni culpables, ni partícipes, pero no solamente ellos, sino la gente del entorno, pues al final se puede expresar muchas cosas desde otro tono, ¿no? Por eso digo que los insultos, la burla, la mofa... Es verdad que indudablemente es un personaje, como dice el periódico El País en su libro de estilo, es una persona de relevancia social. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tapar, ocultar este asunto, y además la forma en la que ha fallecido pues también provoca un intenso debate y una intensa singularidad. Entre otras cosas porque, claro, se abre mucho al territorio de la especulación. Y además se han producido hechos muy llamativos. Cuando sucede por eso a mí no me gusta acudir a la televisión en esos días, me gusta que estas noticias reposen para poder reflexionar, porque los primeros datos suelen ser bastante confusos, y el único territorio desde el que se aborda es el de la especulación, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué creo yo que ha pasado? ¿Y qué me parece a mí que podría haber pasado, ¿no? Y eso no contribuye en absoluto a tener claridad en esto. La prueba está en que ayer se daba por hecho, porque el juzgado número 2 de Peñarroya, Pueblo Nuevo, emitió una nota, porque es el responsable de la investigación, informando de que el cuerpo del banquero había aparecido en el interior del vehículo. Un extremo que después fue desmentido cuando se confirmó que fue encontrado fuera del coche. Esto cambia la naturaleza de la noticia, cambia la naturaleza del suceso. No es que tenga una relevancia especial, entre otras cosas, porque ninguno de nosotros somos peritos. Y esto, yo siempre digo, hay un hilo muy interesante ahora que me estabais enviando a través de Twitter, un hilo muy interesante de Antonio Maestre, que dice: antes de hacer elucubraciones, sí es posible suicidarse disparándose en el pecho con una escopeta. Hay ejemplos que son muy truculentos para comprobar que es perfectamente verosímil, perfectamente posible, como el de Erdogan Ceren, un joven turco que se suicidó de esta forma en directo. Hay otros casos de suicidio con una escopeta en el pecho, el de Letarra Gil Ostoaga. Hay precedentes. Y por lo tanto, decir que no es posible suicidarse con una escopeta de disparo en el pecho es simplemente mentira, dice Antonio Maestre. Y luego, en ese mismo hilo, pues hay mucha gente que está aportando numerosa documentación que hay al respecto, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, y esto pasa muchas veces, lo hemos visto con accidentes o incluso suicidios, con aviones y otros elementos parecidos, que de pronto todo el mundo se convierte en perito. Sé que esto va muy en el espíritu, nos pasa a todos, y yo soy el primero que cae en esa trampa, ¿no? Pero de pronto todo el mundo es experto en las formas de utilización, porque el sentido común nos dice, o nos hace pensar, pero eso no contribuye tampoco a separar los datos hechos objetivos, que son, digamos, los que explican las cosas, de las elucubraciones personales que cada cual tenemos la que tenemos. Y nos hace además estar despistados del elemento central, de la discusión central, que es a qué afecta la muerte del señor Blesa, a qué ha afectado su vida y su comportamiento público, su conducta pública, ¿no? Esa es la verdadera trascendencia, el debate verdaderamente trascendental, ¿no? Bueno, estaba mientras leyendo yo un artículo de Frontera Red donde Cecilia Borràs, que es fundadora presidenta de la Asociación de Pres del Suicidi, habla de que es positivo hablar del suicidio y no lleva a otro suicidio, ¿no? Algún día igual podríamos hablar de este tema, porque es una de las grandes causas de muerte en nuestras sociedades, ¿no? Y todo lo que representa. Para mucha gente es un fracaso. Yo por eso decía el momento en que uno lo hace, cómo lo hace, cerca o lejos de quién lo hace, todo eso son mensajes, ¿no? Porque alguien está explicando en ese momento por qué toma esa decisión. Hubo mucho debate precisamente con el señor Blesa por la forma en la que llega a la finca a las 2 de la mañana, avisando además de camino, que no era lo habitual, que se levante a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana, desayune con
uno que era su amigo, pero el resto eran trabajadores de la finca, 2 personas, un matrimonio. No es que tampoco sea un círculo de 20 amigos, porque es que las primeras informaciones también eran muy confusas en ese sentido. ¿Quién le rodeaba, no? Y eso probablemente nos explica algo también de esta historia, ¿no? Pero digamos que aquí hay un debate paralelo que tiene que ver con el aspecto humano de cómo se produce, por qué se produce y qué es lo que le conduce a eso, y otro debate diferente que es qué consecuencias tiene eso para las investigaciones judiciales, para la investigación de un agujero de 23.000 millones de euros, para también la relación de consecuencias que va a tener a partir de ahora para aquellas personas que han denunciado a Bankia, que estaban investigando las preferentes, en fin, que hay numerosas consecuencias, ¿no? Que no son las del propio hecho humano, ¿no? Pero en esto sí que es verdad que, a ver, yo creo que también es muy pronto, ¿no?, para decir ciertas cuestiones. Sí que es verdad que yo entiendo, ¿no?, que las televisiones pues quieran recurrir a expertos para que se pueda intentar saber qué puede haber pasado, pero nos quedamos en el qué puede haber pasado porque no sabemos lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que, bueno, ya supongo que lo iremos sabiendo de aquí a lo mejor a una semana, no lo sé. Tendrán que ver también, pues imagino que tendrán que ver, bueno, la autopsia se va a hacer ahora, se está haciendo ahora a las 9 de la mañana, decían que iba a empezar la autopsia de Miguel Blesa. Veremos también, supongo que habrán hecho investigaciones sobre su móvil, sobre 1000 cosas que yo creo que tendremos que esperar. Por eso, claro, yo decía, es muy fácil aventurarse sin tener los datos a elaborar todo tipo de teorías de la conspiración cuando no sabemos si la Guardia Civil tiene una nota, si la Guardia Civil tiene el móvil y en el móvil ha visto algo, si había recibido alguna llamada momentos antes, si alguno de los que estaban presentes lo había escuchado. Es decir, todo el mundo está especulando, incluso, claro, es lo que dice Mamen Páez, la objetividad no existe, nos dejamos llevar mucho por las especulaciones y ni siquiera tampoco nos creemos los informes finales, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra verdad absoluta y eso abre un territorio también tremendo. Pero yo, más allá de la desconfianza que puede existir o no sobre las instituciones, sobre lo que ha podido ocurrir, sobre las teorías de la conspiración que todo el mundo tenga o sobre las relaciones del señor Blesa o de la gente que podía sentirse amenazada porque el señor Blesa se encontraba ante los tribunales, bueno, todo eso son elementos que entiendo que la Guardia Civil tendrá presente o alguien tendrá presente, porque además la Guardia Civil no solamente es un tipo al que pueda alguien manipular, es que hay un montón de gente alrededor que estas cosas afectan a muchas personas, ¿no? No lo digo para creerme la tesis oficial, lo digo para tener los pies en la tierra cuando se abordan estos temas, ¿no? Una cierta prudencia a la hora de abordarlos. Bueno, y también tenemos antecedentes, que es el caso de Rita Barberá, que no supimos la causa real de la muerte hasta pasado un tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que olvidar el antes y el después de Miguel Blesa. Creo que hay que seguir, ¿no?, en el caso de las preferentes, siguiendo qué es lo que va a pasar, y una cosa no quita la otra, ¿no? No, la precipitación en todo caso siempre es muy equivocada, porque además eso hace dar por ciertas tesis, como la del suicidio. En este momento, dar por cierta la tesis del suicidio con los datos que manejamos es igual de equivocado que dar por cierta la tesis del accidente o del asesinato, porque no tenemos los datos, no tenemos ningún dato más allá que lo que leemos en algún periódico o se ha filtrado de alguna nota de algún juzgado, pero que son breves líneas que apenas explican nada, ¿no? Porque los datos se conocerán con la autopsia. Así que, bueno, en este momento no hay más que incertidumbres, pero es verdad que hay una cierta corriente y por lo que se sabe de la Guardia Civil y por lo que se sabe de las conversaciones de las personas que estaban cerca, pues hay una cierta tendencia a pensar que se haya podido tratar de un suicidio. También tenemos que analizar este momento porque es muy interesante, ¿no? Para ver cómo la multiplicidad de miradas que hay sobre un hecho de la actualidad, ¿no? Y como ayer se han reproducido desde memes que son muy salvajes, ¿no?, hasta todo tipo de interpretaciones, y eso es algo que pone sobre la mesa la cantidad de miradas. Pero yo creo que lo más importante de analizar, o sea, el hecho que es indudable, es esa memoria que ya no está aquí para señalar cosas, la documentación que pudiera existir, quiero decir, todo lo que tenía que ver con la información sobre ese caso, ¿no? Porque evidentemente en Bankia se produjeron muchísimos desmanes, aunque, pues por ejemplo, de la relación de la familia Aznar con Bankia, el país publicó esa historia de que Aznar le propuso comprar una colección de arte y se negó, pero eso no se explica. Comprar una colección de arte por 10 veces lo que valía realmente, ¿no? Entonces, eso, simplemente, más allá de la negativa, como fuera de Blesa, o como contaban esos correos electrónicos,
el hecho de hacer ese tipo de peticiones, ¿no? Ser capaz de solicitar que Bankia comprar una colección de arte por más de 10 veces su precio real, que hablamos de que igual era una cosa que en realidad valía 4 millones y su venta podía ser de 40, ¿no? Significa cómo acudían a ese gran fondo de dinero las amistades y la gente cercana, ¿no? Simplemente ese hecho, ser capaz de pedir, oye, cómprame esto por 10 veces su precio, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que se ha llevado ese enorme agujero, ¿no? Y ojalá algún día lo que sepamos es toda la verdad sobre lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Porque quizás es de estas verdades que harían realmente derrumbarse muchas de las cosas que ya no deberían existir aquí. Bueno, pues hoy es el tema de portada en los grandes periódicos, os decíamos. Dice el periódico El País, el banquero Miguel Blesa hallado muerto con un tiro en el pecho. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, condenado en primera instancia a 6 años de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black, fue hallado muerto ayer en la finca Puerto del Toro, en Villanueva del Rey, en Córdoba, donde solía ir de caza. Se encontraba tendido en el suelo con un disparo en el pecho. La Guardia Civil sospecha que se suicidó con su propio rifle, dice el periódico El País en la portada. También en el periódico ABC, Blesa preparó su suicidio con absoluta frialdad. A falta de conocer la autopsia, la investigación descarta una muerte por accidente o agresión violenta en vista de la trayectoria del disparo, la zona alcanzada y la posición del cuerpo y del arma, dice el periódico ABC, con una fotografía de primer plano de Miguel Blesa. Hay una imagen también de Blesa en la portada del periódico El Mundo. Hayan muerto con un tiro en el pecho a Blesa, símbolo del saqueo de las cajas, dice el periódico El Mundo. Y también encontramos en La Razón el mismo tema para la portada. Blesa no salía a la calle porque le abucheaban. Hallan el cuerpo del banquero de 69 años con un disparo en el pecho en la finca de un amigo en Córdoba. El cuerpo del exbanquero de 69 años fue hallado con un tiro en el pecho junto a su coche en la finca de un amigo en Villanueva del Rey, en Córdoba, mientras que la investigación de la Guardia Civil baraja el suicidio como posible causa de la muerte. A la espera de los informes forenses, medios próximos a la familia están convencidos de que se trata de un accidente de caza a la que Blesa era un gran aficionado. En todo caso, sería llamativo que alguien con la experiencia de Miguel Blesa cazando llevase un arma cargado en el maletero del coche y que se hubiera disparado en un accidente dentro de una cochera, porque no estaban en ese momento cazando. Pero, bueno, es una de la familia está defendiendo esa tesis porque creen que no existía ninguna razón ni nada que hiciera sospechar que Miguel Blesa se encontraba en ese estado mental. Bueno, sea como fuere, es el asunto central y que ha provocado numerosas reacciones políticas. El Partido Popular apenas se ha pronunciado sobre este tema, pero sin embargo lo que sí que nos hemos encontrado ha sido reacciones de la oposición. Quizá la más contundente ha sido la de Revilla, presidente de Cantabria. Revilla expresaba su tristeza en términos humanos, pero decía que esto no tape las responsabilidades del señor Blesa. Yo he puesto, en Facebook, yo he sido muy crítico con este señor. Desde luego hay muchas personas que dicen, bueno, cuando alguien muere ya es bueno. Creo que Miguel Blesa ha hecho muchísimo daño a muchísimos españoles, pero yo tengo una profunda tristeza, ¿no?, de cómo ha muerto, además, que parece ser que es de una manera un poco extraña, pero pues yo cada vez que muere alguien, aunque sea una persona que no ha hecho grandes cosas por los demás, más bien pues ha perjudicado a muchísimos y ha costado un quebranto económico al país enorme por su mala gestión, pues yo cuando alguien muere de verdad que me llevo una tristeza y sobre todo si, como apuntan algunos, la muerte ha sido en unas circunstancias tremendas, ¿no? Lo siento muchísimo, pero desde luego eso no le exime para nada de las tropelías que con su gestión ha hecho, que han perjudicado la vida de tanta gente en este país. Eso decía el señor Revilla. También Íñigo Errejón se manifestaba en términos parecidos. No conozco del todo las condiciones y hasta que se aclaren las condiciones del suceso quiero ser muy prudente. Creo que se están haciendo investigaciones en estas horas y por tanto hasta entonces prudencia. El pésame para la familia, el mayor de los respetos en la esfera personal y prudencia. Se tienen que aclarar las condiciones de la muerte, se tienen que aclarar en qué términos o cómo se ha producido y
hasta entonces, ya digo, prudencia y respeto. 627-002-002, el teléfono del programa, donde hay un WhatsApp. Allí podéis dejar notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos con un pequeño titular que nos sirvan para ordenar los mensajes. 627-002-002. Enrique, Madrid. Buenos días, cafetera. Con relación a la muerte de Blesa, no habría que recordar tanto que si se mató él, que si le mataron y tal, como que sus decisiones han causado la ruina de miles de españoles. Eso se debe recordar en este día como motivo principal, ¿no? O sea, como digamos, como legado fundamental de su actuación. Por otra parte, no entiendo yo muy bien cómo una persona condenada a la condena que él tenía aún conservaba la licencia de armas. Sí, pues es una buena pregunta. Desde luego no se nos había ocurrido pensarlo en estos términos. Es buena pregunta. Supongo que no está relacionado con el asunto y por lo tanto por eso no afectaba, pero sí es bastante llamativo. Luego ha habido mucha especulación también sobre por qué llevaba su arma si normalmente cuando iba a la finca no la llevaba y utilizaba las armas de allí. Resulta raro que un cazador acepte utilizar de una forma frecuente las armas de otro, ¿no? Pero bueno, sea, como para nosotros es un territorio totalmente desconocido, pero sí es llamativo esto que te preguntas, Enrique, porque, y lo preguntaremos a ver si algún jurista nos puede dar algún dato sobre esto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Ada, válgame Dios. Ahora precisamente les estaba contando tu increíble aventura. Por favor, siéntate. Tráele una silla. No, gracias. No puedo quedarme. ¿Y qué haces aquí? Creía que el médico te había dicho que guardaras 3 semanas de cama. Es cierto, pero hay algo que no puede esperar. Tenemos que hablar, señor. En privado. Naturalmente. Disculpen. Es el contrato del reverendo Horrocks. Sí, el mismo. Podría haber mandado a buscarlo. ¿Has perdido el juicio? Le debo la vida a un esclavo fugitivo. Mi conciencia no me permite participar en este negocio por más tiempo. Sea Sigwin, si no fueras el esposo de mi hija, te juro. Hola, padre. Hilda. ¿Qué significa esto? He venido a despedirme. ¿Despedirte? ¿Y a dónde vais? Nos trasladamos al este, a trabajar con los abolicionistas. ¿Qué? El veneno te ha corrompido completamente el cerebro. Pues sí, es así, es muy recomendable. Hacía años que no me sentía tan bien. Tilda, te prohíbo que vayas a ninguna parte con este perturbado. Le he temido durante toda mi vida, padre. Me voy con mi esposo. Alan. Escúchame. Por el bien de mi nieto, sino por el tuyo propio. Hay un orden natural en este mundo y quien quiera perturbarlo está destinado al fracaso. Este movimiento no sobrevivirá. Si te unes a ellos, tú y toda tu familia seréis repudiados. En el mejor de los casos seréis unos parias y os agredirán y os escupirán. En el peor, os lincharán o crucificarán.
¿Para qué? Por mucho que hagáis, no será más que una sola gota en un océano infinito. ¿Y qué es un océano? Sino una multitud de gotas. Bueno, El Atlas de las Nubes, que sabéis que es la película que hemos elegido para comentar el viernes, una película que tiene numerosas historias que se van entrelazando y que concluyen finalmente conectando todas ellas y dándonos una explicación sobre el alma humana y la naturaleza de nuestros actos y las consecuencias de nuestros actos. Así que el viernes es una película larga. Si no la habéis visto todavía, aprovechar, porque dura 2 horas y media y la comentaremos el viernes con muchos spoilers. Así que tenéis la oportunidad de verla. Bueno, hay una petición que nos están haciendo numerosos oyentes, hemos visto a Letra Escarlata, numerosos oyentes de este programa para que abordemos una caravana que está teniendo lugar, se llama la caravana Abriendo Fronteras, ha llegado ahora a Melilla para denunciar el maltrato a los inmigrantes, exigir derechos para las personas que migran y están llevando diversas acciones por la zona y ayer protestaron contra la visita en la ciudad del exministro Jorge Fernández Díaz acusándole de los crímenes del Tarajal. Bueno, sobre la caravana, sobre la situación en Melilla, queremos hablar con alguien que vive allí, que trabaja por la zona, Antonio Ruiz, es fotoperiodista, es colaborador de la caravana. Habréis visto muchas imágenes suyas publicadas. Antonio Ruiz, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, claro, la situación, sospecho que a pesar de que esas imágenes no terminen todos los días en las portadas de los periódicos, pero no es mucho mejor que la de hace unos meses, ¿no? No, bueno, esto sigue se perpetúa en el tiempo, sigue continuando. Aunque, claro, no, el foco mediático ya no es tan excesivo como ha pasado en el 2014, en el 2015, tanto en Melilla como en Ceuta. En verano hay más actividad, además de personas que tratan de cruzarla, ¿no? Claro, bueno, en verano, por el buen tiempo, lo que se ve mucho más es el tema de las pateras. No hace mucho ha ocurrido una desgracia muy cerca de Melilla, en el Mar de Alborán, y ayer mismo se rescató una patera a pocas millas de la ciudad de Melilla. Tú eres fotógrafo, has retratado algunas de las imágenes que son muy duras, que entre otras cosas ilustran muy bien el alma humana, la indiferencia de Europa, la indiferencia de algunos ciudadanos, también la solidaridad de otros, pero ¿cuál es la imagen que dirías que se te ha quedado a ti marcada en la retina? ¿Cuál es la fotografía, la imagen? La indiferencia, como tú decías, la indiferencia. Parece que, bueno, sí, se publican muchísimas fotografías y vídeos de cuando hay un salto a la valla fronteriza, estas que están feas, y la gente lo ve, pero al fin y al cabo pienso que la gente tiene una cierta indiferencia. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba aquel niño que se encontró en la playa turca, muerto? ¿Alguien se acuerda ya de su nombre? Aylan Kurdi. Hubo una sensación al principio de solidaridad, el foco mediático también estaba allí y demás, pero eso se ha quedado en nada. Luego esas imágenes que en su momento, pues, la imagen de Aylan fue enormemente impactante para la ciudadanía, pero también después viene derivada una cierta anestesia, ¿no? Ante imágenes, después los siguientes niños que mueren en las playas ya no se observan de la misma manera, ¿no? No, exactamente. Bueno, es que no solamente lo que ocurre con estos niños o personas adultas que son de nacionalidad siria porque hay una guerra, pero también lo que ocurre con aquellas personas que vienen del África subsahariana y a los que se le consideran inmigrantes. ¿Y por qué no refugiados? Cuando en África, en estos últimos 3 años, de los 36 conflictos bélicos que ha habido en todo el mundo, ha sido en África precisamente donde se ha dado el mayor número por continente. Son conflictos olvidados, nadie piensa en ello. Y las pateras siguen llegando, como decías, ni hace 24 horas, 48 horas, estamos viendo algunas informaciones gravísimas, durísimas, de decenas de personas tratando de huir de la miseria o bien de la guerra en muchas ocasiones. Claro, lo que ha ocurrido es que cuando se instalan fronteras, se instalan vallas, y vallas que, bueno, son enormes. Marruecos ha instalado su propia valla, que es pura concertina desde el suelo hasta arriba, unos 4 metros, un foso, la valla española, que son 3 vallas en realidad, las fuerzas de seguridad que evitan que entren.
pues cuando no pueden hacer eso, buscarán otra alternativa. Y en este caso son el tema de las pateras, lo peligroso que es cruzar el Mediterráneo. Tú eres fotógrafo, eres fotoperiodista, fotoreportero, has retratado alguno de estos, pero también estás colaborando con esta caravana que ha llegado a Melilla. ¿Y cuáles son las actividades en la ciudad? Porque nos llegan numerosos mensajes de oyentes que les parecía muy interesante todo lo que está haciendo esta caravana en su trayecto, pero ahora en Melilla están también desarrollando actividades, ¿no? Sí, bueno, sobre todo, bueno, eso es un colectivo son 100 colectivos diferentes, ¿no? Organizaciones del Estado español. Ellos reivindican una buena acogida en los derechos de libertad de movimiento para todas las personas. ¿Qué actividades? Bueno, lo más importante es que son personas que están visualizando in situ la situación. O sea, lo están viendo. Ayer precisamente, pues, bueno, o sea, querían acercarse, ver cómo es el traspaso de mercancía a través de porteadores y porteadoras por la frontera. Y bueno, pues no se pudo ver porque la Guardia Civil lo evitó, hizo un cordón policial y tal. Pero bueno, hacen diferentes tipos de actos como pues una especie de ceremonia muy espiritual, ¿no? De pensamiento hacia aquellas personas que intentan una vida mejor, un sueño que parece inalcanzable para ellos porque mueren en el Mediterráneo o son rechazados con devoluciones en caliente de la valla. Sí, ayer vimos una imagen muy icónica, muy simbólica, cerca de 500 personas de esta caravana practicando el pacifismo ante el CETI, ante un lugar, decían, practicando el pacifismo ante un lugar tan violento, el CETI de Melilla, donde terminan detenidas las personas que tratan de cruzar la frontera, y se hizo un acto muy simbólico de la gente sentada alrededor, también la acogida, cómo exigían la acogida en buenas condiciones los diversos activistas de esta caravana abriendo fronteras. Este sonido que estamos escuchando al frente del CETI, cómo exigían los activistas. Sí, decía, ¿no? Ayer por la tarde pues bueno, hubo ese tipo de acción. Está muy cerca, es que lo del CETI, es que está muy cerca, desde el mismo CETI se ve la valla, todo es una zona como, es verdad que resulta violenta. Hay la valla fronteriza frente al Centro Temporal de Inmigrantes y sin embargo al lado hay un campo de golf. Supongo que recordarás la foto de un compañero, José Palazón, la foto del campo de golf. Una foto enormemente icónica que tuvo mucha repercusión en la prensa internacional, donde se ve el campo de golf y al fondo unos inmigrantes subidos en la valla tratando de cruzar, y ahí se veía el gigantesco contraste entre el mundo mal llamado desarrollado y la huida de la pobreza, ¿no? Sí, y además todos estos, la valla, el Centro Temporal de Inmigrantes, hay un centro de reforma de menores, un centro de acogida de menores. Todo está en el extrarradio de la ciudad. Por eso muchas veces digo que en la sociedad melillense vive de espaldas a todo eso. Y bueno, desde luego con indiferencia. Y al otro lado de la valla, ¿qué es lo que hay al otro lado de la valla? Porque siempre vemos las imágenes desde aquí y, claro, nos preguntamos qué es lo que está sucediendo al otro lado, ¿no? Sí, al otro lado de la valla es la nada. Sí, cuando ves una fotografía en la que están saltando estas personas, sus saharianos, al otro lado, ¿qué hay? No hay nada. Es que no hay nada. Este es el tercer mundo. Es normal lo que está ocurriendo. El hambre, la miseria no entiende de fronteras y seguirán saltando porque en el otro lado no hay nada. Oye, tú eres testigo de esto y contribuyes, denunciándolo a través de tus fotografías, contribuyes a que se conozca. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo valoras tú esas declaraciones del ministro Zoido? Tú que has visto tantas situaciones en la valla y la actuación de las ONGs. Esas declaraciones del ministro Zoido cuando atacaba el trabajo de las ONGs que están ayudando a los refugiados, ¿qué te parecen a ti? Pues lamentables, porque, vamos a ver, España pertenece o ha firmado tratados internacionales. Si queremos ser un país respetado, considerado el primer mundo, no podemos tener un personaje que diga semejantes declaraciones. O sea, hay una serie de leyes internacionales, europeas y nacionales, que obligan
acoger a las personas que están buscando ese asilo. Entonces esas declaraciones son muy desafortunadas. Pues Antonio Ruiz, queríamos dar esta pincelada sobre este trabajo que está desarrollando la caravana, que ha llegado a Melilla, y también nos gusta la aproximación desde alguien que trabaja allí, que ha asistido tantas veces a la situación que se vive y que la ha retratado, la has fotografiado. Antonio Ruiz, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias y suerte. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Bueno, pues sabéis que esta sintonía distingue aquellas noticias que están fuera de la agenda setting, fuera de las portadas de los grandes medios de comunicación, aunque ya sabéis que en el programa muchas veces intentamos golpear a la agenda setting desde el propio espacio y... Bueno, pues hoy nos parecía que era muy relevante abordar el asunto de Melilla. Está esta caravana allí, está denunciando, está exigiendo a los medios de comunicación que visibilicen lo que está ocurriendo en Melilla ante la impasibilidad de los medios, de los políticos, los ciudadanos, los responsables públicos, y por eso nos parecía relevante colocarlo, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, aquí separamos también aquellas noticias que consideráis que deben tener su propio peso en la agenda. Por eso, del ruido de la agenda setting, a través de las palabras de Paco Maruenda, que se le escucha por ahí de fondo, pasamos al espacio del sosiego, donde vosotros mismos hacéis llegar estas informaciones que está recogiendo María. De hecho, el entrevistado de hoy hablaba de conflictos olvidados y desde ACNUR nos enviaban la nota de prensa de que de la violencia en República Centroafricana, que ha desplazado a más refugiados a República Democrática del Congo. Bien, las principales áreas de las que proceden los refugiados son las ciudades de Bangassou, Bema y Mobaye. Todas ellas cientos de kilómetros al este de la capital, Bangui. Las autoridades locales estiman que más de 60.000 personas, 60.000, han huido de estas zonas hacia la República Democrática del Congo desde mayo. ACNUR continúa trabajando para la verificación de estas cifras, pero además resaltan que a 30 de junio había 102.802 refugiados de la República Centroafricana registrados en la República Democrática del Congo. De ahí que hablen también de conflictos olvidados, de estos refugiados que también pues quieren tener su espacio. Y Amnistía Internacional nos hablaba del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, un gigante de los derechos humanos que deja un duradero legado a China y al mundo, decían. Así lo titulaban el pasado 13 de julio y titulaban su agradecimiento a este premio Nobel, que nunca se cayó ante el gobierno chino. Dicen, pese a sufrir de persecución, represión y encarcelamiento, continuó luchando por sus convicciones y pidieron hacer cuanto se pueda para ahora poner fin a la detención domiciliaria y la vigilancia ilegales de su esposa y conseguir que las autoridades dejen ya de perseguirla. De ahí que ponían el foco en el gobierno chino. Y nos vamos hasta España porque ha circulado mucho una noticia que también nos enviaba, en este caso, Letra Escarlata, y es que un cura hablaba sobre los crímenes de Franco. Decía que la represión tendría que haber sido mayor. El párroco franquista de Villamuñío, León, decía al diario.es, celebra el 81 aniversario del golpe de Estado, anhelando que el fascismo hubiera matado a más rojos. El clérigo Jesús Calvo reprocha al dictador Francisco Franco que fuera excesivamente indulgente con criminales como Santiago Carrillo, decía textualmente. El discurso nostálgico de los franquistas, decía el diario.es, como el del cura, encuentra refugio en varios medios, ¿no? Pero en este caso se centraba sobre todo en las declaraciones de este cura.
Y hablando sobre memoria, también Roberto Hernando nos enviaba la noticia de que Aragón ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, basada, decían, en los principios de verdad, justicia y reparación. Esta información que nos enviaba venía de arainfo.org y es que esta ley incluye solicitar al Gobierno español la derogación total o parcial de la Ley de Amnistía de 1977, en los casos en los que ampare la impunidad, sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en las infracciones muy graves por simbología o exaltación del franquismo, así como también medidas para realizar políticas activas en materia de exhumaciones, de acceso a la información y generación de conocimiento. Bien, pues sobre esto mismo también Ángel Trianero 74 nos enviaba la noticia de que Izquierda Unida confía en consensuar el final de la Ley de Amnistía de 1977 que impide juzgar los crímenes del franquismo. A nivel nacional, la organización liderada por Alberto Garzón tiene un borrador de proposición de ley que declara nula la Ley de Amnistía y las condenas del franquismo. Además, la responsable de Memoria Democrática de Izquierda Unida aseguraba que se está dialogando con entidades memorialistas y grupos parlamentarios para acordar un texto común. Dicen también en este periódico que la Ley de Amnistía, denunciada también por Naciones Unidas, cumplirá 40 años el próximo mes de octubre. Bien, sobre la ONU y sobre España, Galgo Callejero también nos hablaba sobre esto mismo. España retrocede en el cumplimiento de la Agenda de la ONU contra la pobreza. Desalambre publicaba esta información y decía que el índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible concluye que España ha perdido los avances en igualdad de género logrados en 2016. Y obtiene los peores resultados en la protección del medio ambiente y el trabajo, dicen textualmente, decente. Según el documento elaborado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible, España ha mejorado su posición del 30 al 25 en una clasificación liderada por los países nórdicos. Y nos vamos hasta Arganda para recuperar una información de la que hemos tenido también más información, ¿no? Nos la enviaba Enfermeros Alesa, y es que el 18 de julio se conocía la noticia de que habían denunciado la muerte de una anciana en la residencia de Arganda en Madrid por falta de personal. Esto mismo abrió un debate, y es que Enfermeros Alesa hizo hincapié en este hecho porque sobre este asunto el diario.es entrevistó a un enfermero de una residencia de ancianos que decía: así no se puede garantizar una asistencia de calidad porque el personal está muy justo. Este era el análisis sobre el trabajo en centros de mayores de Víctor Jiménez, un enfermero que ha desarrollado parte de su carrera profesional en residencias precisamente de la Comunidad de Madrid. Bien, un compañero de profesión de Víctor llevó ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo las condiciones laborales en las que estuvo atendiendo durante la madrugada del pasado 9 de mayo a los 343 ancianos que se encontraban en la residencia pública de Arganda. Como decimos, 2 días después, una anciana falleció por las heridas provocadas tras un incidente aquella noche. Aquella noche era responsable de 10 auxiliares y decía: no es ningún caso excepcional que haya un profesional para cada 34 residentes. Esto lo decía María Ángeles Bueno, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias. Además, nos hemos ido a la información de La Vanguardia que hablaba sobre esto mismo, y es que Arganda pidió a la Comunidad de Madrid en abril que ampliara el personal de residencia, y ahora mismo el concejal de Servicios Sociales de Arganda ha pedido reunirse con el responsable de la Agencia de Madrid de Atención Social, así que seguiremos pendientes de todo este asunto, ¿no? Y terminamos con 2 noticias. Terminamos con una noticia de Iralume que nos enviaba unos datos que han circulado mucho también sobre un estudio, y es que el ser humano ha producido ya 8.300 millones de toneladas de plástico en toda su historia. El ser humano habría creado 8.300 millones, como decimos, de toneladas métricas de plástico desde 1950, año en que comenzó la producción a gran escala de materiales sintéticos, de los cuales aproximadamente la mitad se ha generado en solo los últimos 13 años. De estos, unos 6.300 millones, es decir, más del 75%, ya se habrían convertido en residuos para 2015, y de esa cantidad solo hemos reciclado el 9%. Y terminamos con María Granate, porque no nos olvidamos de los expatriados, de los emigrantes, de los españoles que están fuera de España, y es que ellos querían hacer hincapié en que España pierde al año el equivalente a ciudades como Soria o Teruel por la emigración. Desde María Granate denunciaban que una vez más la transparencia brilla por su ausencia. En el caso de datos de población en el extranjero, hablaban, eso sí, de récord en el número de inscripciones en el extranjero, mientras que, decían, el saldo migratorio continúa siendo negativo pese al discurso triunfalista del Gobierno. Y más allá de los datos, desde la organización exigen, dicen, la puesta en marcha de políticas de retornos reales porque todo el mundo tiene derecho a volver, jóvenes, mayores, con estudios o sin ellos. Es una radio diferente y llena de noticias.
Se me ha lanzado el asunto porque veía ahí que estaba Menudo Tiarro, perdón porque no era el momento más indicado, pero he visto los accidentes existen. Pero he visto que estaba Menudo Tiarro ahí despistado y como le he visto que estaba criticando la película del fin de semana, pues se la llevó por sorpresa. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Sí, amigos, sí. Qué susto. Os habéis asustado. Un día me va a dar un infarto, no sé. Sí. Venga, Menudo Tiarro, es que resulta que no le ha gustado la película, pero ya sabemos que te ha costado años cogerle cariño al jingle de Tennessee. El roce hace el cariño. Exacto. Y dentro de poco terminarás diciendo, pues era una gran película, el Atlas de las nubes. Sí. Ahora ya abro todos los micrófonos, ya el momento agravio ha terminado, ya no te incómodo más. No, pero es verdad, mañana el Atlas de las nubes. Ya estamos recibiendo algunas críticas. Bueno, podemos ir dando pequeñas pinceladas, mañana hablaremos abiertamente de esta película, de lo que representa, de lo que supone. Habrá gente que le guste más y gente que le guste menos, esto es la naturaleza humana, ¿no? Y de eso se trata el Videoforum. Y no siempre van a ser películas así. Intentaremos elegir también películas diversas. De hecho, nos están haciendo llegar muchas recomendaciones y vamos a lanzar ahora a continuación una encuesta para ver cuál es la película de la próxima semana. O quizás lo lancemos mañana mejor para no confundir a la gente sobre la película que tenemos mañana. Tenemos recogidas decenas de películas. Pues casi 80, ¿no? Creo. Más de 80. Más de 80 recomendaciones de los oyentes. Y se nos ha ido de las manos. Totalmente. Pero mañana la elegida es el Atlas de las nubes. Es una película compleja, de 2 horas y media, con historias cruzadas que cobran sentido hacia el final. Hay gente que se cansa, que le ha pasado a Menudo Tiarro, que pierde la paciencia, pero hay gente que encuentra en el Atlas de las nubes mensajes ocultos muy simbólicos y nos los empiezan a hacer llegar. Así que en el 627-002-002 para mañana, las recomendaciones sobre la película El Atlas de las nubes, vuestra opinión. Acabo de terminar de verla ahora, la he visto en 2 tiempos y es verdad que ayer, cuando vi la mitad de la película, me decepcionaba, me parecía demasiado caleidoscópica, compleja, me perdía, no comprendía esa idea de la transmigración a través de los cuerpos, ¿no? Y bueno, sería muy largo de contar. Ahora he terminado de verla y aunque al principio echaba de menos un lenguaje más sereno y menos efectista que acercase el lenguaje visual más a Bergman, a Ingmar Bergman, en El último sello, por ejemplo, he terminado de verla y me quedo con la pervivencia del amor sobre la violencia y con la redención más allá de la venganza. Bueno, pues es una de las perspectivas, uno de los perfiles que retrata esta película, que en todo caso oculta también frases maravillosas, conceptos maravillosos perdidos entre el guión. Algunas de esas las comentaremos mañana, pero dentro de la película hay algunos momentos muy bonitos, una fotografía además en ocasiones preciosa, pero más allá de eso, porque es una película también de ciencia ficción que entremezcla el futuro, el pasado, el presente, pero también habla de la libertad y de cómo estamos conectados, de cómo dejamos conectados el pasado con el futuro. Nuestra vida no nos pertenece. Del vientre a la tumba estamos unidos a otros. Del pasado y del presente. Y con cada crimen que cometemos y cada gesto amable, alumbramos nuestro futuro. Bueno, esa frase y la película, yo creo que hablan, entre otras muchas cosas, de la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos realmente, no? Somos la consecuencia de todo lo que nos ha atravesado el cerebro, de lo que hemos leído, del cine que hemos visto, de gente que hizo algo hace mucho tiempo y que igual es uno de los grandes soportes de nuestra identidad. Puede ser un escritor, un pensador, alguien que abrió un espacio social, ¿no?
y toda esa complejidad de la que formamos parte, ¿no? Yo creo que además es interesante saber de que nosotros somos la punta de lanza de miles de identidades anteriores a la nuestra, ¿no? Que se han concentrado en cada uno de nosotros con una combinación de montones de cosas, ¿no? Y cómo, bueno, pues hablaba la oyente que ha llamado, ¿no? Del amor, de la venganza, de cómo uno puede reaccionar o resolver, digamos, sus problemas vitales, y en el fondo nosotros estamos impregnados de todo eso, ¿no? Y es una perspectiva muy bonita esa, porque efectivamente nosotros somos producto de los estímulos recibidos durante décadas de todo tipo de culturas, y claro, somos un producto absolutamente genuino y absolutamente autónomo, exclusivo en la historia de la humanidad, pero a la vez somos la composición de decenas de miles de pequeñas historias que se han entrecruzado por nuestra vida y que componen nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra forma de mirar el mundo. Y es verdad, es muy interesante, mira, esa perspectiva. Mañana la podemos profundizar en eso, porque seguramente habrá entre los oyentes gente que perciba diferentes cosas en la película, ¿no? En eso consiste el Videoforum. Pero es un ejercicio muy recomendable, no solamente para participar en el programa, sino porque estimula también la imaginación, la creatividad, y también es una tarea compartida entre los oyentes de la cafetera, lo que hace que tengamos una misión común a lo largo de la semana, un espacio común de debate. Quizá alguno de vosotros esté sentado en este momento en Australia, poniendo en el ordenador portátil sobre la cama, y allí poniendo el Atlas de las Nubes para ver esa película y poderla comentar. En este momento a lo mejor hay alguien que está sentado en Cádiz encendiendo su televisor y conectando el DVD para ver el Atlas de las Nubes, y quizás se está conectando paralelamente con alguien que se encuentre en California y esté viendo a través de su iPad la segunda parte que dejó ayer a medias del Atlas de las Nubes para poder participar mañana en el programa o escuchar el programa con otro enfoque, ¿no? Así que es una actividad compartida que va encendiendo pequeños puntitos en un mapa global de oyentes de la cafetera donde están los núcleos de la resistencia. Porque si estás escuchando esto, no estás sola. Y aquí no importa de dónde vengas, no importa de dónde procedas ni lo que hayas hecho antes, no importa dónde estés, porque formas parte de esa gran comunidad de oyentes de la cafetera, algunos de los cuales se autoorganizan y van quedando, como ha sucedido precisamente ayer en Alicante, donde se juntaron un grupo de oyentes de la cafetera a degustar una paella y unas copas de vino que vimos sobre la mesa. Arroz negro, arroz que no era negro, y gente en el chat comentando que a ver si va a haber intercambios de ADN, que no sé exactamente eso qué significa. Por favor, que alguien nos envíe más información sobre este asunto, porque hay un aspecto en la comunidad que ha pasado para nosotros desapercibido. ¿Hay intercambios de ADN entre la comunidad cafetera? ¿Vamos a alumbrar alguna vida? Hola, Fernando, María y Emilio. Un saludo de la desvirtualización de Alicante. Oh, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Gracias por permitir que la pequeña familia cafetera nos conozcamos. Y también los expatriados que vivimos en Esto es el Colmo. Un abrazote de Avirete. Para los diferidos también, un abrazo. Y para los nuevos, compartir es vivir. Muy bien. Así que de esta manera se va configurando poco a poco esa gran familia de la cafetera, de la resistencia, que comparte tantas cosas, que se apoya en tantas cosas, que se van conociendo, y nos gusta tanto ver las imágenes, las fotos, los grupos que se están organizando. Ojalá a ver si conseguimos organizarlo de una forma un poco más estructurada para que todos lo tengáis más fácil a la hora de organizaros y conocer a otras personas con las que compartís tantas cosas, porque una de las conclusiones a las que no es muy difícil llegar escuchando el programa es que entre la audiencia hay mucha gente que comparte esa manera de ver la vida, de ver a las personas, a la naturaleza humana, y es muy bonito que unos y otros se puedan poner de acuerdo y se puedan poner en contacto, ¿no? Yo creo que todas estas pequeñas células que son así como cafeteras, son una comunidad de la esperanza, un día deberían hacer alguna acción, ¿no?
Bueno, de hecho... Una V de Vendetta o algo. Bueno, yo no digo nada, pero esto es un gran fenómeno, porque de Extremadura ya había gente que se quería unir, de Santander, si no recuerdo mal, también. Así que, bueno, si os queréis unir... Hay gente que quieren hacer grupos, sus propios grupos también en Santander, en Extremadura. Grupos, algunos, por ejemplo, organizamos nosotros mismos, si nos lo hacen llegar, un grupo en Twitter, o pedimos que nos incorporen también para conocer cuáles son vuestras actividades, o grupos en WhatsApp. Hay gente que dice, poneros en contacto conmigo por privado, y organizamos un grupo en WhatsApp de gente en Madrid, otro de gente en Santander, de gente en Extremadura. Nosotros les pedimos que nos incorporen también para tener un poco noticias de lo que está ocurriendo. Así vamos viendo las fotos también que vais enviando al grupo, y nos gusta mucho saber que los grupos se autoorganizan. Podríamos haber ido a Alicante. Ya está. Con que si la abuela fuma. Podríamos haber ido a comer. Voy a pasar de Portugal a Alicante. Tenemos varios viajes pendientes. Un arroz negro. Qué rico, es que tenía una pintaza. No, lo que tenía pintaza era un planazo que había quedado la gente para compartir ahí los chatos de vino y el arroz. Y en fin. Lo que pasa es que tú, Fernando, cada día tienes más sacos terreros ahí, ¿no? Yo sí. Ya no sé por dónde vas a salir. Me estáis dando mieditos. Sacos terreros y mosquitos. Ay, sí, amigos. Bueno, el Atlas de las Nubes, mañana en la cafetera, en el videoforum del programa, la película que vamos a comentar, el Atlas de las Nubes, es una película probablemente que va a tener opiniones diversas de toda naturaleza. Bueno, es igual, nos gusta mucho, nos interesa mucho, cualquier opinión es positiva, es buena, y habrá gente que le guste más y habrá gente que le guste menos, y en eso consiste esto precisamente. Luego nos están sugiriendo también que recomendemos en alguna ocasión películas clásicas, dice, ahí donde los spoilers ya no valen, porque todo el mundo sabe cómo acaba Casablanca, pero donde se pueden aportar visiones, pues en el comienzo de una gran amistad. Casablanca. Yo creo que con una mala decisión. Acaba con un principio. Con un principio que nunca fue No tal. sabemos, porque acaba diciendo esto es el principio. No sabemos luego lo que pasa. De una gran amistad, tonto. Nadie ha hecho la segunda parte de Casablanca. No, y de hecho si la hicieran probablemente actualmente tendría otra mirada, otros ojos. Porque ese paseillo en el aeropuerto adquiere connotaciones muy diferentes años después. ¿No te parece? Me miras con ojos de no sé qué he dicho que sea malo. Bueno, en fin, esto es la cafetera. Mira, nos dice Letra Escarlata que hay otro grupo organizando un encuentro de resistencia del sur el 18 de noviembre. También muy largo lo fiáis, ¿eh? Pero está bien, hay otra quedada en el sur, creo que es en Cádiz, ¿no? Bueno, Letra que tienen Escarlata, verano entre medias. Es verdad, dice, habrá pescadito. Además, ahora debe hacer un calor por allá abajo. Pues no lo sé, porque yo estaba hace unos días y estaba estupendamente. ¿Sí? De hecho, hacía fresquito por las noches, sí, curiosamente. Sí, nos gusta mucho. Bueno, pues vámonos al sur. Bueno, nos vamos, dice... Hardy Useful dice... habéis encendido la bombilla rijosa del poliamor. No, que me la habéis encendido a mí. No, esa la tengo siempre encendida, tontorrón. No, claro, me está diciendo... Se me está poniendo tontorrón Hardy Useful. Me está soplando en la orejilla. Tengo que contestar. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Santiago Delgado, Mamen Páez, Elisa, María, Carmen Fernández, Emi. Me dices que paré. ¿Qué quieres decir algo? No, yo no he dicho nada. Estás un poquito susceptible. No me ha parecido verte por el rabillo del ojo que estabas haciendo. No, que va. Paco Germen, José Alquebla, Hardy, Trasmasturies, Pablo, Letra Escarlata, Phantom, Juani Rivas. Bueno, tantos y tantas amigas que nos han acompañado a lo largo del programa. Nos vamos mañana más. Adiós, Emilio. Adiós, María. Adiós. Adiós, Fernando. Pasadlo bien, disfrutad de la vida, portaos mal. Hola, resistentes cafeteros. Soy Celine y hace más de un año que soy oyente de este programa de radio que me da la vida. Descubrir que existía la familia de la cafetera me animó mucho. Y quería contaros cómo llegué hasta aquí, que sé que a Fernando estas cosas le gustan. Me encantan, tienes muchas. Yo era y soy oyente del programa Hora 25 de la SER. Y en la tertulia de los viernes había un tipo que para mí claramente destacaba, por sus opiniones y por su forma de defenderlas. Por fin un día me quedé con el nombre y apellido de aquel tipo e investigué. Y así es como conecto con la cafetera. La primera vez que escuché ese grito de Fridonia y ese "eres la resistencia y no estás sola" fue mágico. Gracias Fernando, María, Emilio y a todos los mecenas que hacéis esto posible. Gracias de corazón.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es una fan, no pasa nada. Bueno. Pues nada, no me gusta a mí cuando se habla. No tiene nada que decir, Pero si está apagado. No está apagado. Ay, no lo sé, yo no voy a decir nada por si acaso. Los micrófonos. Bueno, nos vamos. ¿Está apagado o no está apagado? No está apagado. ¿Seguro? Seguro. Porque me Cuidaos pongo a contar mucho. aquí, ya está. Adiós, portaos mal.